seguir ahora con esto. Solamente quiero ir un poquito a Juan capítulo 2, si van a su Biblia ya. Y es para solamente ver el pasaje que les mencionaba sobre la diferencia entre la señal y el milagro de la conversión. Cuando Dios mostró señales, ¿se acuerdan que la Biblia dice que había gente que pedía señales a Dios? Bien. Y otros pedían sabiduría, conocimiento, etc. El pueblo israelita era un pueblo que Dios le dio muchas señales. Es decir, formas en las que el pueblo podía ver de una forma tangible quién era Dios. Y nosotros también, creo que a veces hemos como cortado esto de nuestra relación con Dios. Y sabemos que la señal en sí es eso, la palabra lo dice, una señal que debe llevar a un plano mayor. Entonces, cuando hablamos de la intercesión, estamos hablando justamente de esto. La situación va a variar. Hoy podemos interceder por un chico que está enfermo. Si esto no va a traer gloria a Dios, Dios no va a hacer el milagro. ¿Entienden? Si una persona está sin trabajo, esto no va a glorificar a Dios, Dios no va a mover ni un dedo. Porque Él siempre va a buscar su propia gloria. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Entonces Él va a actuar en base a su gloria y en base a su persona. Pero Él no deja que su iglesia deje de interceder, al contrario. Está para eso, estamos para eso. Debemos cuidar también de lo instantáneo. No es que ahora alguien intercede y ya está. ¿Entienden? No es así, no es algo mágico. En el caso de la viuda, probablemente fue así, de la mujer, de la resurrección, pero hay otros casos que no. Dios a veces tarda en su respuesta. Pero cuando Él se quiere glorificar, tarde o no, la respuesta va a venir. Ahora, ¿cuánto tardó? Voy a adelantar un poco. ¿Cuánto tardó que se cumpliera la profecía de que no iba a llover? 3 años. Eso fue lo que dijo Dios a través de Elías. Y Elías tuvo que esperar 3 años para que esta promesa de Dios fuera cumplida. ¿Entienden? Entonces, no fue que así que yo voy a hacer llover, sí, pero yo me tomo el tiempo, dijo Dios. No voy a actuar según tu tiempo, voy a actuar según mi tiempo. Entonces, cuando vamos un poquito a Juan capítulo 2, vamos a encontrar ahí que la señal es transformar el agua en vino. Esto provocó asombro en el maestresala. Maestresala sería como el que hace el banquetero, no sé cómo sería hoy día acá, pero el que está a cargo de un banquete, ¿cierto? Pero fíjense que él no llega a los pies de Cristo por esto. Él se asombra del cambio natural a lo natural. Es decir, el agua era natural, el vino era natural. ¿Entienden? Y él no logró ver en esto nada espiritual. No logró ver lo sobrenatural. ¿Entienden? Porque él pregunta, pero ¿de dónde sacaste esto? ¿O cómo ahora estaba ofreciendo lo mejor? Él dice que lo desconocía, pero la gente que llenó la cosa con el agua, sí lo sabía. Y en ningún momento tampoco se nos dice de ellos que ellos por causa de este cambio, ahora creyeron en Jesús. Entonces para ellos fue un buen vino, ¿entienden? Todo quedó en este plano, nada más. No tuvo ni un impacto en su vida, ni en el maestresala, ni en los hombres que llenaron con agua los cántaros. Y era un montón de vino. Dependía el cántaro cuánto tenía, pero podía llegar a tener en total más de como 500 litros. Acuérdense que en ese entonces las fiestas duraban días. Ahora, cuando uno empieza a entender esto, y por qué les quiero llevar no tanto a la señal, sino que al milagro. Y el milagro está allá en el versículo número 11. Este principio de señales
Es decir, Jesús no solamente hizo una señal, sino que esta fue fue la primera de las señales, ¿cierto? En Caná de Galilea y manifestó, miren ahí, manifestó ¿qué cosa? Su gloria, eso era importante. Manifestó su gloria. Y dice, y sus discípulos creyeron en él. Por lo tanto, el fin de Cristo con esto no fue tanto de lo natural, porque, perdón lo que voy a decir, pero beber el vino es algo que va al cuerpo humano, ¿cierto? Y después esto va al baño. Perdón que sea tan claro en decírselo. Entonces era algo natural a algo natural. Ahora lo que Dios quería era hacer un cambio sobrenatural en cuanto a la vida de la gente. Y esto estaba apuntando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque así empezó también el ministerio de Cristo con los suyos. Entonces uno tiene que siempre pensar por qué es que tenemos que interceder. Yo les voy a contar algo, con esta parte termino. Yo cuando estaba muy niño, entonces tenía 3 a 4 años de edad, yo me enfermé, estuve a punto de morir. Y yo estaba ahí yo no me acuerdo de nada, mi mamá me cuenta. Estaba en el hospital y los médicos dijeron que la cosa estaba media complicada. Y mi mamá me cuenta cómo ella intercedió o oró, no sé cómo llamarle, ¿está? Lo que ella le pidió a Dios, en su humanidad. Le dijo así, Señor, si este chico va a ser un buen chico, déjalo con vida. Pero si este chico no va a ser un buen chico, entonces llévatelo. No sé si ella merece ser la mamá del año, ¿me entendés? Pero bueno, por lo menos creo que fue sincera. Ahora, lo hizo en su humanidad. Ella no era creyente. Y además se convirtió cerca de los 60 años. Y yo les cuento la historia cuando tenía mucho menos que eso. Pero fíjate su concepción. Su concepción era, si este chico va a ser malo, o sea, bueno, déjalo con vida. Pero si va a ser una persona mala, que no va a ayudar en nada en este mundo, que se muera nomás. ¿Y sabes qué? Lo hizo por amor. Dice, la mamá, que este amor no sé si están... Pero lo hizo creyendo y en su pensamiento de lo que era bueno y lo que era malo. Ahora, uno puede decir, doy gracias a Dios que me dejó con vida, no porque fui bueno, sino porque él tenía un plan para mí. Ya no dependía de mi mamá. Gracias a Dios que no dependía de mi mamá la oración, porque yo sí soy malo sin Cristo y aún hoy estamos luchando contra la carne. Pero a eso voy con estas cosas, ¿entienden? Podemos pedir cosas que a veces no sobrepasan ya lo que Dios quiere, porque eso ya no era cosa de mi mamá. Era un deseo de mi mamá, pero ella no podía saber si Juan iba a ser bueno o malo. Y no dependía tampoco si yo era bueno o malo. Y allá uno ve, sí, que Dios obviamente es soberano en tu vida siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, la intercesión de Elías nos muestra que él en esto quiso glorificar a su Dios. En ese momento fue el chico, anteriormente hablando con Raúl, fue cuando Dios da allá a la viuda, no le deja que quede sin la harina. Pero fíjense que la mujer allá no reconoce el milagro, ni la señal. Porque ella habría dicho, este es un milagro. Tanto tiempo alimentándonos y nunca reconoció nada. Fue otra circunstancia la que Dios tuvo que usar. Entonces no siempre Dios va a usar lo mismo en cada uno, pero sí va a pedir que su iglesia sea intercesora sí o sí. Porque está en esto. Su iglesia tiene que ser mensajera, su iglesia tiene que ser una intercesora delante de Dios, ¿sí? Bueno, quiero meterme un poquito ahora en otro tema que también tiene relación con la vida de Elías. Elías fue usado grandemente por el Señor. Pero acá es cuando uno empieza a darse cuenta cuando realmente Dios quiere usar a alguien y por qué quiere usarlo. Y cuando es que el hombre levanta al hombre
o Dios es el que levanta al hombre. ¿Sí? Entonces, cuando nos metamos en esta historia de Elías, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios levanta a un hombre, es porque Él lo levanta y Él quiere que haga lo que tiene que hacer. Entonces quiero llevarte un poquito a la historia que está allá en Primero de Reyes, capítulo 18. Es una historia... hoy día vamos a ver esto, tiene que ver con la restauración, siendo restaurados por Dios, ¿sí? Siendo restaurados por Dios. No lo quiero llevar al punto de sanidad interior, nada que ver, sino sí creo profundamente que Dios, cuando permite que alguien conozca a Él, Dios empieza a ordenar su vida. Y esa vida ya no vuelve a ser más la que fue antes, sino cada vez pareciéndonos más a la imagen de Cristo. Por eso hablamos de madurez, ¿sí? Una persona que conoce al Señor no puede permanecer como está, sino que tiene que ir madurando en pos de su Señor, ¿sí? Entonces, es verdad, todo queda atrás, pero empieza un camino nuevo, y en ese camino nuevo se tiene que ir reflejando la presencia de Dios, ¿cierto? Si no, estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, acá yo quiero mostrar esta historia, porque nos va a ayudar un poco a entender justamente parte de esto. Habían pasado 3 años, o pasan 3 años, en Primero de Reyes 18, del 1 al 6. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. 3 años habían pasado. Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con agua y pan. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. ¿Qué había pasado? Vuelve ahora la historia a enfrentar o a encontrarnos de nuevo con el rey Acab. Desde el versículo 1, 17:1, solamente en ese momento aparece Acab y luego desaparece de la historia. Se centra en el trato de Dios con su siervo y con lo que había pasado con la viuda, la muerte y resurrección de su hijo, y también cómo Dios se glorifica en que la mujer reconozca que quien está delante de él realmente es un hombre de Dios y que la palabra de Dios que él salía de su boca era realmente verdadera. Ahora, pasado eso, vuelve la historia a centrarse en el rey Acab, el rey de Israel. Y el pueblo había ya pasado 3 años de sequía. El pueblo y también Elías. Y el texto nos dice que el pueblo estaba hambriento. El hambre era grave en Samaria. Por lo tanto, entendemos que el hambre tocó a justos y a injustos, ¿cierto? Y a tal punto que había un hombre de Dios que, temeroso de Dios, toma a 100 profetas y los esconde de 50 en 50 y los sustenta. Ahora, no solamente sufría el pueblo y el pueblo de Dios, sino que también dice en el versículo 5 que los animales sufrían, caballos y las mulas. Ahora, esto nos tiene que decir algo para que entendamos lo que está ocurriendo. Era una situación caótica lo que estaba viviendo Israel. El pueblo estaba pasando dificultades, el pueblo estaba pasando hambre y también los animales estaban pasando hambre.
O sea, la cosa era terrible. ¿Por qué? Porque si no había lluvia, entonces no había sembradíos. Si no había sembradíos, entonces no había cultivos. Y si no había cultivos, bueno, ustedes ya saben, la seguidilla de cosas, ¿qué pasa? Y todo esto era porque el cielo se había cerrado. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, ¿qué pasó en esos 3 años? Entonces, uno dice, acá viene, ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a cumplir su promesa o no la va a cumplir? Él había dicho que Él iba a cumplir y que iba a haber lluvia, que Él dejaba de llover, pero que iba a haber lluvia. Ahora en el versículo 18 y 17, se encuentran una vez más profeta y rey. Profeta y rey. ¿Sí? Y en este encuentro, miren lo que dice el rey al siervo de Dios. ¿Qué le dice? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Imagínense lo que le está diciendo el rey al profeta. El profeta había desaparecido de escena, ¿o no? Sí, había desaparecido. El rey no lo había visto. Y cuando lo ve le dice, sos vos el que está turbando a Israel. Y ahora, fíjense la respuesta de Elías. Acá nos hace esperar la respuesta. Y después les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué ahora sí responde y a la viuda no respondió ninguna palabra? Miren la respuesta que hace Elías y luego vamos a orar, ¿sí? Versículo 18 y 18. Y él respondió. ¿Quién está hablando ahí? Elías. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué ahora Elías sí responde y no guarda silencio? ¿Ven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué ahora Elías sí responde? Porque fue enviado inicialmente por el Señor. Ya, fue enviado al rey. ¿Qué más? ¿Por qué a la mujer viuda, cuando él la encara, ¿se acuerdan que lo vimos, cierto? Lo encaró. Viniste para mostrarme mis pecados y hacer morir a mi hijo. Él guarda silencio, santo. Ahora el rey lo encara. Vos estás ahora turbando a Israel. Y ahora Elías no guarda silencio, sino que dice, momentito, yo no soy el que está turbando a Israel. Sos vos. ¿Por qué? Son dos situaciones diferentes. Bien, son dos situaciones diferentes. Porque la del río de Sarepta era de un pueblo extraño, pero el culpable era Israel, el pueblo propio. Ya, ella venía de un pueblo no del israelita. Bien, puede ser una diferencia. ¿Qué más? Se suponía que todo rey tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios para guiar al pueblo. Ya. Al haber dejado el camino, todos los demás, todos iban en el mismo camino. Ya, bien. ¿Qué? Él sabía la causa de la sequía. Ella sabía la causa y El rey. la consecuencia de la sequía. Bien. El rey sabía algo que la viuda no sabía, ¿cierto? Capítulo 17, versículo 1, que lo vimos ayer, dice claramente que Dios, o sea, está ahí, Dios, me refiero con Elías, hablando con Acab y diciéndole que Dios estaba vivo, que él tenía comunión con este Dios, que por palabra de él esto iba a ocurrir. El rey lo sabía lo que había pasado. Ahora, ¿qué había pasado en estos 3 años con Acab? ¿Qué había pasado en su relación con Dios? ¿Cambió por capítulo 17, versículo 1? ¿El corazón de Acab? No, ese es el problema. Ahora la respuesta de Elías viene porque ahora Elías tiene que decir, en 3 años tu corazón no cambió.
Porque Dios te dio 3 años para cambiar. 3 años para arrepentirte. 3 años para tomar un camino distinto. 3 años para volver a Dios. Por eso Él dice lo siguiente: no he turbado yo a Israel, sino tú. Y le explica, le dice por qué, ¿cierto? Le dice, porque tú y la casa de Israel han dejado, primera cosa, los mandamientos de Jehová. Y han decidido seguir a un Dios muerto. Este es el punto. Por eso Él no pudo dejar de decir lo que Dios quería que dijera. Ahora, ¿por qué encara a Acab y no encara a la mujer? Porque justamente como se dijo, la mujer no venía del linaje israelita, como sí venía el rey Acab. Él tenía algo que el pueblo pagano no tenía. Y por eso ahora el profeta tiene que encarar a su rey y decirle: no soy yo rey, sos vos. Vos dejaste. Ahora vos dejaste a Dios y sus mandamientos. Y ahora vos y el pueblo están siguiendo a un Dios muerto. Y uno dice: esta es la gran diferencia. Por eso que entre nosotros, entre el pueblo de cristianos, sí tenemos que encararnos y mejorarnos y hacernos madurar en Cristo. ¿Entienden? Yo no puedo ir a encarar al mundo porque ya está condenado. ¿Entienden? Ya está. Es el pueblo de Dios que tiene que madurar y tiene que comenzar a caminar de una forma restaurada, de tal forma que el mundo pueda ver y decir: acá hay algo raro. Y esto es lo que mueve la cosa. ¿Puedo yo encarar, por ejemplo? Ahora yo me meto en un tema que capaz que es problemático, pero ya no importa, porque me van a entender a dónde quiero apuntar. ¿Puedo yo encarar a un político y decirle que es corrupto siendo inconverso? ¿Cómo va a actuar un inconverso? Como un inconverso. Y ese inconverso puede obrar bien u obrar mal. Ahora, en ese actuar que él va a tener o ella va a tener, hay algo que le juega totalmente en contra. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más le juega? ¿Ya? ¿Qué más le juega en contra? A un político, no importa de qué color, que sea inconverso. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sabe lo que le juega en contra? Le juega en contra que acá arriba no tiene un Señor como tiene la iglesia. Y jamás va a regirse por este Señor. Porque no lo tiene. ¿Me explico lo que quiero decir? Una persona que no tiene a Cristo, sea político, sea jefe de un hospital, sea un comerciante, sea un profesor de universidad, sea un profesor secundario, no importa quién sea, va a actuar según él cree que hay que actuar porque no tiene un Señor sobre sí. ¿A diferencia de quién? A diferencia de la iglesia. Ahora, ¿por qué el rey Acab fue encarado? Por el profeta. Porque el rey Acab sabía que acá hay un Dios que es soberano. Esta es la gran diferencia. Y este Dios soberano le va a pedir a él cuenta, porque él le pide cuenta. Es lo mismo que ocurre en la Escritura hoy día. Dios va a pedir cuenta
a cada hombre de la tierra, ¿cierto? Gobernante o no gobernante. Él pone y quita. Esto estamos muy claros lo que dice la Escritura. Pero en cuanto a señorío de Dios, únicamente quien puede ser señoreado o señoreada por Dios, por Cristo, es su iglesia. Él tiene control absoluto de todo el mundo. Puede gobernar. Pero una cosa es ser gobernado por autoridad que ser gobernado por redención. Y tú eres gobernado por redención. Esa es la clave. El mundo, Dios mueve lo que Él quiere que se mueva en este mundo porque Él tiene autoridad absoluta. Ahora, nosotros sabemos eso, que Dios tiene autoridad absoluta sobre mi vida, ¿cierto? Y tenemos que reconocer algunas veces que no me dejo señorear por el Señor, ¿cierto? Me cuesta que alguien me gobierne, entonces yo quiero hacer como quiero. Y tenemos un argumento bíblico, teológico. Bueno, podemos arrepentirnos delante de Dios y Él nos va a perdonar, ¿cierto? Entonces tenemos opciones, por así decirlo. Esta es la gran diferencia entre Acab y la viuda. Dios va a pedir cuenta al hombre que Él tomó. Y esto pasa con nosotros. Bueno, oremos, déjeme orar, por favor, ¿sí? Padre, quiero solamente pedir tu bendición. Y ya avanzando en este estudio vemos, Señor, la importancia de entender todo esto, Padre. El señorío tuyo sobre nosotros. Pero para eso tenemos que dejarnos restaurar en ti. Señor, que nuestra vida vaya en pleno cambio. Todos los días, Señor, todos los días. Y ayúdanos, porque a veces nos cuesta. Porque, Señor, nos acomodamos a lo que a veces es más fácil. Y hay cosas que tú nos demandas que cambiemos. Y te pido que sea el tiempo, Señor, también para eso. Gracias en Jesús. Amén. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba metido en todo esto? Porque había un rey. Y se suponía que ese rey debía gobernar al pueblo y llevar el pueblo a Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora veamos lo que pasa acá. Versículo 21. Elías, o antes del 21, 19. Elías enfrenta al rey y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, ¿ven que se pone serio a Elías? ¿Qué le dice ahora el profeta al rey? Le da una orden. ¿Cuál es la orden que le da? Se pone medio... ¿Se dan cuenta? Ahora la autoridad del profeta es fuerte. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que esa autoridad viniera en el capítulo 17, versículo 1? ¿Cómo? Bien. No pasó eso, porque primero tenía que tratar a su profeta y también porque había un tiempo establecido, que eran 3 años. Por lo tanto, Dios en esos 3 años hace algo con su siervo y también con el rey. A ambos le deja caminar 3 años. Uno, para probar su profeta. ¿Va a esperar 3 años? ¿Me va a esperar 3 años? ¿Va a seguir siendo fiel 3 años? ¿Va a mantener su corazón firme? ¿O Acab, el rey, irá a... ¿Sí? Este es el punto. Ahora, fíjense acá. El profeta se pone serio y dice: ahora júntame a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y uno se pregunta: ¿por qué en el monte Carmelo? Porque habían otros montes. Y va a ver la respuesta, va a venir acá. ¿Por qué el monte Carmelo? Pero específicamente Dios a través de Elías muestra: es este el monte que yo quiero. Yo no quiero otro monte. Y el rey no dice ni una palabra, ¿cierto?
No, pero pará, aquí vos no podés mandarme, yo soy el jefe, acá cuidadito que viene otro y te corta la cabeza. Nada, el rey dice, versículo 21, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esta es una historia que ustedes conocen perfectamente, porque es... Eso porque el rey en el versículo 18 sabía que Elías estaba diciendo la verdad. Entonces, Claro. acepta la orden de Elías. Yo creo que pasa por eso y también por la autoridad que en ese momento también Dios establece a su propio hijo, digamos, al profeta, ¿cierto? Pero obviamente algo iba a hacer Dios. Y ahora viene esta orden creemos de parte de Dios a Elías, que tiene que decirle esto al rey, y el rey no encuentra otra alternativa que decir, bueno, ya está. Ahora el rey no coloca ni un argumento, no dice porque sí, porque no. ¿Entiendes? Podría haber dicho que no como rey, pero Dios obviamente tenía un plan perfecto para esto. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Yo creo que se imaginen, hermano, esta historia. Profeta, monte de Carmelo, y todo Israel, acá, todos congregados. Y todos los profetas de el Dios muerto, ¿sí? De la deidad. Bien. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y los encara, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora imagínense eso. Es como ver a Raúl rodeado acá de 450 capos de otra iglesia. ¿Ah? ¿Cómo se sentirían aquí como rodeado así como, acá si digo algo, capaz? Pero se la jugó. 450 de una secta falsa a tu lado. No es fácil, pero bueno, se la jugó. Y Juan también dice que comían a la mesa que Jezabel Sí. Porque Jezabel justamente era la que estaba a favor de esta deidad pagana llamada Baal. Y dice el profeta, dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros, dice el profeta a los profetas falsos, el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Tengo que ser como paciente con esto porque ya, puede ser. ¿Qué está diciendo Elías? Pueblo de Israel, deja de caminar en 2 aguas. La cosa no funciona así. Y es exactamente una buena advertencia a su iglesia. Una iglesia que camina en 2 aguas nunca va a ser mensajera y nunca va a ser intercesora. ¿Entienden? Es totalmente lógico y espiritual. Y acá es donde pasa por haber sido cambiados o no por Dios. Y lo que Dios tiene que y va a seguir haciendo contigo hasta que te mueras. Y conmigo también. Para hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Ahora, mira lo que pasa acá. El pueblo, versículo 21 al final, si Dios es Dios, seguidle. Y si Baal
es Dios, esta es la idea, id en pos de Él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo quedó ahí como, ¿qué pasó acá? Pero en el versículo 24 hay un cambio del pueblo. Dice Elías, vamos a hacer esto, y el Dios que responda por medio de fuego, ¿qué dice acá? Ese sea Dios. ¿Y qué ahora dice el pueblo? Creo que esto fue lo más triste que salió para Dios escucharlo. Porque Dios hubiese esperado que el pueblo dijera, exactamente, no hay necesidad de mostrar quién es Dios, porque sabemos quién es Dios. Y el pueblo no lo pudo decir. Al contrario, acepta la señal. En vez de decir, claro, en vez de decir, no, paren, Elías, no es así. Nuestro Dios es Dios, no es Baal. Pero como el rey Acab había dejado los mandamientos de Jehová, el pueblo entonces naturalmente también deja los mandamientos de Jehová. Y del pueblo sale un bien dicho. Y estaba totalmente equivocado. Es curioso también, pastor, que Elías no se refiere ni a los profetas ni a los profetas de Baal responden, sino que es el pueblo. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque la atención que Elías va a poner no es en el pueblo, no es en los profetas falsos. La atención de Elías está dirigida al pueblo de Dios que quiere algo, y vamos a demostrar qué quiere. ¿Y por qué el Monte Carmelo? Nunca estuvo pensado en Baal. Escuchen, lo que pasó acá es un instrumento de Dios para un fin mayor. Esto de Baal, esto que hicieron los Baales, va a ser un instrumento que Dios va a usar para mostrar su gloria. Y uno puede decir, ¿puede Dios usar algo medio raro para mostrar su gloria? Muchas veces lo ha hecho. Y acá lo vamos a ver. Versículo 25. Antes era la idea de una gran decisión que tomar. Navegando en dos aguas, ¿cierto? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Ahora lo que quiero decir es que frenesí no es lo mismo que devoción. Frenesí no es lo mismo que devoción. Mira acá. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, versículo 25, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, el buey, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, ¿qué cosa? Andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Esto es fuerte, ¿ah? Se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. Escuche bien, aquí esto es una palabra técnica que se llama eufemismo. Significa decir algo lindo de algo feo. Cuando él dice, o tiene algún trabajo, lo que está diciendo Elías está en el baño. Eso está diciendo en el original. El Dios de ustedes ahora está ocupado porque tiene un trabajo, pero no es que estaba trabajando, sino que estaba haciendo sus cositas en el baño. Por eso se burlaba. Diciendo, griten en alta voz, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se asajaban con cuchillos, dice, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Qué cosa ya? Ningún israelita estaba inquieto en esto.
Porque si este Dios, supuestamente Dios, respondía, ellos habían dicho, si Baal responde, entonces seguimos a Baal. Y si Jehová responde, seguimos a Jehová. La devoción, escucha bien, la devoción de estos falsos profetas fue mayor que la devoción de su propio pueblo. Voy a decir algo más. Nosotros criticamos mucho a los de afuera por lo que hacen. Pero ¿sabes qué? Ellos muchas veces demuestran más devoción que el pueblo de Dios. Devoción incorrecta, absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Un frenesí absolutamente equivocado, completamente de acuerdo. Pero algunos se mueven más que la iglesia del Señor. Y decimos, sí, no, hermano, pero ellos se mueven porque ellos buscan la salvación para ser salvos por obra. Y nosotros que hemos sido redimidos por gracia, ¿nos quedamos sentados? ¿A eso fuimos llamados? ¿A quedarnos sentados? Entonces criticamos a los de afuera, diciendo ellos hacen muchas cosas para ser salvos y para obras. Y no estoy defendiendo para nada a ellos, para nada. Estoy haciendo el contraste, ¿entienden? Si la iglesia de Dios entiende que fue redimida por gracia, entonces naturalmente se va a levantar a ser una mensajera y va a ser naturalmente una intercesora por un mundo perdido. ¿Me entienden? Ahora, acá hay una cosa impactante. ¿Cuál fue el impacto acá? El impacto real. Elías observa a ellos cómo saltan, cómo gritan, cómo hacen un montón de cosas y él se burla de ellos, ¿cierto? Y le dice, griten, está durmiendo, bla, 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 es su Dios. Muy irónico lo que hace, muy irónico. Pero tiene una razón de ser, porque él quiere demostrar que su Dios está vivo. Ahora, él tiene que demostrarlo, uno piensa, pero no es así. No es así, y vamos a ver el texto después, ¿sí? Ahora, esto técnicamente se llama sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Significa cuando uno adopta algunas cosas de otras religiones y hace una nueva religión. Y lo que hicieron los Baales era toda una cosa, una mezcla de cosas, donde trataban de invocar a este Dios que les respondiera. ¿Qué es lo que hacían? Saltaban, gritaban, ¿cómo se llama esto? Cizajaban el cuerpo, chorreaba la sangre, todo una forma externa para que este Dios de ellos respondiera. ¿Entienden? No hubo respuesta, obviamente. Ahora, incluso, pastor, ellos, sí. hasta la hora de ofrecer sacrificio, quiere decir que también ellos utilizaban la hora sacerdotal de ofrecer sacrificio. Ellos eran paganos, pero si no lo hacían como el ritual de Aarón. Claro, acuérdense que en ese entonces Israel las tribus se habían separado. Y la parte norte fue la parte que fue más contaminada por otras religiones también. Se había una mezcla allá. A eso se refiere el sincretismo, es una mezcla de religiones para tratar de formar una cosa rara. Ahora, en todo esto, no solamente Elías observaba. Recuerden, Elías estaba solo ahí. Mayor que Elías era Dios, ¿cierto? Es Dios. Y él observaba lo que estaba pasando. ¿Y saben lo que observaba Dios? La pasividad de su propio pueblo. Hermanos, fuimos rescatados no para ser pasivos. Fuimos rescatados para ser activos. No para activar por activar, sino porque tenemos una acción que hacer, porque fue demandada por Cristo mismo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto significa, hay que moverse, hay que levantarse,
hay que hacer. Dijimos ayer, hay que saber para entender quiénes somos y para hacer lo que Dios quiere. El mundo sin Cristo hace lo que ellos creen que tienen que ser, porque creen que son lo que son, entonces hacen lo que hacen, equivocadamente. Nosotros tenemos una claridad en eso. Ahora, ¿por qué el Monte Carmelo? ¿Por qué no otro monte? ¿Por qué no otro monte? Habiendo distintos montes en Israel. Y en el versículo 30 está la respuesta. ¿Por qué versículo 30? ¿Por qué el monte? Porque estaba el altar. Pero allá está. Dios, como sabe todo, y nos maravillamos en Dios, Él dirigió a su siervo y le dijo, júntame la gente, no en cualquier monte, me la vas a juntar en el Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque en el Monte Carmelo había un altar que estaba, allá está. Este altar representaba a todo Israel. Israel estaba espiritualmente arruinado. Y algo iba a hacer Dios. Algo Dios quería mostrarle a su pueblo. Y saben, por eso me encanta el Antiguo Testamento. Porque muestra cosas que el israelita iba a entender también viendo. Y había un altar. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar. No solamente que estaba arruinado. Algo dice el texto. ¿Qué dice? ¿El altar de quién? Allá está. No era el altar del pueblo de Israel. Era el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y Dios quería ahora, quiero restaurar a mi pueblo. Y ustedes saben que Dios nunca rompió el pacto con su pueblo. Le dio un pacto siempre eterno, ¿cierto? Ahora fíjense en esto. Y tomando Elías 12 piedras, y mira lo que hace Elías. Y tomando Elías 12 piedras, ¿conforme a qué? ¿Por qué toma 12 piedras y no 13, ni 10, ni 9? Toma 12 piedras y dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar. ¿Qué más dice el texto? Un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Elías? Hizo esto. Altar derribado. Simeón vuelve a Jehová. Efraín vuelve a Jehová. Y empezó una por una. Y todo el pueblo de Israel, Efraín soy yo. Yo estoy en el suelo. ¿Entienden la figura? Esto es lo que está haciendo Dios. Por eso elige el Monte Carmelo. Porque allá el altar de Jehová estaba derribado. Y el altar estaba compuesto por 12 tribus. Y este hombre, este hermano, este profeta va una por una. Efraín vuelve a Dios. Manasés vuelve a Dios. Y una por una vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y cada uno de los que estaba ahí sabía y se dio cuenta, ese soy yo. ¿Saben? Cuando uno entiende esta historia es impresionante. A mí me dan hasta ganas de llorar. Pensando en la lejanía del pueblo de Dios y el amor de Dios
diciendo, ven, vuelve. No es que Dios toma la piedra y la tira más lejos para que nunca más vuelvan. Al contrario, ven, tribu por tribu. Y el que era de la tribu de Efraín decía, ese soy yo, este Manasés soy yo, este Simeón soy yo, este soy yo, este soy yo. Se dan cuenta lo que Baal no importaba y que los 450 profetas tampoco importaban, no era el punto focal. El punto focal era el pueblo estaba arruinado y queremos levantar al pueblo, dice Dios. Y va una por una de las tribus. Prepara, dice allá, versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 1, 12, 1 y 2? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, 1 y 2? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y el otro qué sigue después? Presenten sus cuerpos, sacrificio vivo, santo. ¿Quién dio la orden de que se necesitaban bueyes? ¿Fue idea de Acab? ¿Fue idea de los profetas? O sea, de los Baales. ¿O no fue el mismo Elías? ¿Qué estaba colocando ahora Elías sobre el altar? ¿Y antes del agua? ¿Y sobre la piedra? Allá estaba el sacrificio. Alguien dijo una verdad muy cierta. El cristiano es el único que tiene la capacidad de subirse y bajarse del altar de Dios. Es el único que tiene la capacidad de subirse y cuando Dios quiere clavar el cuchillo para limpiar, cortar algo de nuestras vidas, entonces el cristiano sale del altar y dice, Señor, espérame un poquito. Si Dios un día te llamó, Él te quiere restaurar enteramente y necesita cortar un par de cosas. Y ya no era problema de los Baales. ¿Se dan cuenta que ya los Baales ni son nombrados? Ni son nombrados. Que sigan con su grito y con su cosa, ya está. Ahora el judío entendía, no es problema de ellos. Ahora soy yo el arruinado y Dios me quiere levantar. Sigamos con el texto. Hace algo para que quede claro que todo lo que estaba haciendo era imposible. ¿Cierto? Llenar todo de agua. Pensé en 12 piedras que quizás tenemos que volver a colocar en nuestro altar. Quizás he dejado abajo la piedra de la comunión. Quizás he dejado abajo la piedra del servicio a Dios. Quizás hemos dejado la piedra de la humillación y la humildad abajo del altar. Quizás he dejado la piedra del perdón a otros
abajo y tengo que levantarla. Quizás he dejado la piedra de la sinceridad y Dios me dice, tómala y colócala en el altar. Quizás he dejado la piedra de la oración. Quizás he dejado la piedra de la lectura de mi Biblia. Quizás he dejado la piedra de la generosidad a un lado. Quizás he dejado la piedra de la sensibilidad a un lado. Quizás he dejado la piedra del evangelismo y de misiones a un lado. Quizás he dejado la piedra de una palabra de bendición a un lado. Quizás he dejado la piedra del gozo a un lado. Y quizás vos puedes poner cualquier otra piedra que vos has dejado de lado. Y que Dios te está diciendo, tómala y ponela en el altar. Esto es restauración. Dios tratando contigo. No más con el profeta Elías. El trato de Dios fue con Elías. Dios quiere tratar con vos y conmigo. Yo sé qué piedra me cuesta levantar más y qué piedra no me cuesta levantar mucho. ¿Entienden? Pero a veces una piedra pequeña cuesta más trabajo que levantar quizás una piedra grande. Versículo 36. Voy a avanzar. Porque el profeta hizo lo que tenía que hacer. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, miren, sea hoy, le pide a Dios, le ruega que sea en ese momento, sea hoy manifiesto. ¿Qué cosa? Que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Entienden? Todo lo que hizo Elías no fue porque a él se le ocurrió, no fue porque él fue creativo, no fue porque él dijo, voy a mostrar de una manera práctica para que esta gente entienda. Todo esto lo planificó Dios. Por eso él dice, todo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Me encanta cuando él dice que sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y dice, y yo soy, ¿qué cosa? Allá está. Mi Señor, tu siervo. ¿Sabes cuántos? Voy a usar una cosa actual. ¿Cuántos estarían sacándose selfies hoy día con Elías después de este evento? Un montón. Una foto con Elías. El gran capo, el que hizo la cosa grande. No, soy tu siervo nomás, Señor. Yo quiero que vos seas reconocido, no yo. Yo quiero que la gloria sea tuya, no mía. Yo quiero que vos te lleves el aplauso, no yo. ¿Entienden? Entonces Elías la tenía clara, absolutamente clara. Una, que Dios fuera reconocido como Dios y él reconocido únicamente como un siervo de Dios. Y lo que había hecho, obviamente, que venía de parte de Dios. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Me da gusto cómo pide esto. Miren, ¿para qué? Para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti. ¿Qué cosa? Allá está. Allá está. Esta historia la hemos leído un montón de veces, ¿cierto? Y es impactante el contenido que tiene. Un hombre de Dios que no busca sino que Dios fuera reconocido como Dios y que Dios
es capaz de volver el corazón de su pueblo a Él. Simple. Un hombre que amó a su Dios. Entonces cayó fuego de Jehová. Fíjense que no cae fuego de Jehová sino hasta ese momento, ¿eh? Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y versículo 39 es hermosísimo. Viendo todo el pueblo, viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron. Y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, pero lo aclaman. Hay una aclamación acá. Es Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahora, una vez más, lo que había pasado con los Baales fue netamente un instrumento para llegar a otro fin más elevado. Si nosotros gastamos nuestras fuerzas en preocuparnos qué está haciendo el resto, vamos a olvidar nuestro énfasis. ¿Entienden? Porque voy a estar gastándome en algo que no es lo que Dios quiere que me gaste. Dios quiere que nos gastemos en las cosas de Él. Que nuestra vida entera sea gastada en Él. Pero para eso Dios debe ayudarnos y nos quiere ayudar a que nuestro altar vuelva a estar totalmente bajo la línea que Él quiere y como Él lo quiere. Presentad defensa de vuestra fe con mansedumbre. Esto es. Cuando vos presentás la defensa de tu fe, del Evangelio con mansedumbre, va a caer fuego de arriba. Porque tu deseo no es sino que el mundo conozca a Él. Que el pueblo equivocado vuelva a Él. Que la persona se arrepiente y vuelva a Él. Que Él sea reconocido como Dios. Elías siempre se pone a un costado. Pero te firmo, hasta yo me hubiese sacado una foto con Elías allá en el altar. Pensando ahora que Elías fue el capo de todo. Y Elías me hubiese dicho, cortala, Juan. Yo soy solamente un siervo. Mira a Dios, no me mires a mí. Porque yo soy un hombre sujeto a las mismas pasiones tuyas. Y este hombre común y corriente me muestra el camino. Y te lo muestra a vos también. Dios tomó la iniciativa y no el profeta. Dios usa a su profeta para que todo esto ocurra. Y esto nos habla que su pueblo tiene que ser un pueblo de bendición. Solamente un pueblo de bendición. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí es donde Dios nos dice, muere. Muere a tus buenas, inteligentes, creativas ideas. Haz lo que yo te dije que hiciera, nada más. Soy el Señor, vos sos mi siervo. Cuando uno entiende eso, entonces, si el Señor dice, hay que ir a la izquierda, vamos a la izquierda. Hay que ir a la derecha, vamos a la derecha. Hay que ir allá, vamos a ir allá. Porque el Señor lo dijo.
Amén. Oramos. Señor, gracias por esta gran y sublime historia, Señor, de un hombre que quiso hacer únicamente lo que tú le habías mandado. Y Señor, un hombre que no se dejó intimidar, ni tampoco, Señor, molestar por los Baales. Al contrario, él se burló de ellos. Pero después todo esto queda de lado para centrarse en tu pueblo. Y Señor, nosotros somos tu pueblo. Y Padre, hay cosas que quizás debemos cambiar y que tú tienes que tratar con nosotros, Señor. Ayúdanos. Antiguamente fueron 12 tribus. Hoy es un solo pueblo. Un pueblo que todos tenemos un nombre delante de ti. Y Señor, capaz hoy día estás diciendo a alguno de nosotros, toma una piedra y vuélvela al altar. Señor, danos el privilegio de seguir sirviéndote y ser siervos que realmente te amen y te honren a ti, Señor. Gracias por tu bondad. Y en Jesús, amén, Padre.